si Ancelotti no es seguro, ¿ficha un interino? Dice, él es el entrenador y va a conciliar el Fluminense y la selección. Para nosotros, como un técnico de la selección brasileña, no es interino. Tiene contrato de 12 meses de duración. Hará la transición a Ancelotti, que llegará para la Copa América. Se ha traducido mal, entonces. No, es que no, E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que foi a reação da TV da Espanha falando aí sobre a efetivação como interino da seleção brasileira, o Fernando Diniz, né, que está do Fluminense na seleção brasileira e vai aguardar pelo Ancelotti, né, rapaziada? Então bora dar uma olhada aí como que a TV da Espanha reagiu a essa notícia. Eles repercutiram bastante os programas esportivos, noticiário aqui do Brasil lá na Espanha. E vamos ver como que foi as reações dele, beleza? Bora pro vídeo, rapaziada. Que hoy se ha sabido que Ancelotti va a estar en el Madrid la temporada que viene y luego se va a Brasil. exclusiva de Roncero. Bueno. No, pues no, pero te digo una cosa. Han olvidado un problema, Rodríguez. El bueno de Hernaldo. ¿Cómo? Que el bueno de Hernaldo ha olvidado una cosa. Hernaldo Al de la Rodríguez. Confederación brasileña. Sí, que Ancelotti no ha firmado nada con... Exactamente. Pero nada es nada. Pues ya estamos. Si tú no has firmado nada, o sea, tú puedes decir, Pues ya Roncero aquí, el año que viene le espero aquí y tal. Ya, pues si no firmo nada, luego no aparezco. Aparezco o no, hemos podido hablar de ello. Pero si no firmo nada, ¿tú por qué garantizas que voy a estar ahí? Me da la impresión de que Ancelotti tiene más palabras que como tú Mbappé. dices, Ancelotti saldrá Tomás. a desmentir el acuerdo con Brasil. Bueno. ¿Pasa que sí? Ya veremos. Yo creo que en la primera rueda de Tomás, te prensa pregunto. lo va a No, no desactivar. sé. Yo creo que Ancelotti saldrá estoy en su a desmentir ese acuerdo con Brasil. No, lo que sí te digo es que no va a decir que Debería haber efectivamente salido ya hoy, tiene un Roncero. acuerdo con Brasil para ir a la Copa América, eso no lo va a decir. Yo digo que va a desmentir ese acuerdo, ¿no? No, si le preguntan lo de mentirá. ¿Cómo? Si le No, preguntan lo hoy de tendría mentirá. que haber salido Porque él Roncero. no ha firmado Hoy nada. tendría que haber Pues esto sido. es muy fácil. Él no ha firmado No, nada. nadie ha dicho que ha firmado, no ha dicho. ¿Cómo que no? Si dice, Le ha dicho será que se ha nuestro entrenador comprometido, 2024. que se ha comprometido. Es porque... Claro. A ver, yo creo que el Mal, presidente de la CBC Pues- lo que ha hecho ha sido hoy escenificar lo que lleva haciendo durante los últimos Claro, 6 se meses. lleva así 3 Ni más ni meses. menos. Pim, 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 pim. A mí me parece que Ancelotti hace bien. Ancelotti sabe que estuvo contra las cuerdas esta temporada, El fútbol. que eso es así. Y él tiene, me parece que es un planteamiento, 2 años con Brasil, me parece que él se planteaba después del Madrid, lo voy a dejar todo, y a Brasil y dice, he cambiado de opinión, me apetece estar 2 años con la selección brasileña. Y hace muy bien. Copa América El compromiso y Mundial. significa, Copa América y Mundial, fichamos es que- a un entrenador, a un seleccionador para 4 años, Sí, 3 muy años, atractivo. o lo que hacemos es, te esperamos. Sí, sí. Cuando fichan al entrenador que han fichado de manera provisional, entendemos, Sub-20. es que alguien ha dado su palabra de ir a la selección brasileña. El entrenador Y yo, de Vinicius. yo creo que la palabra de Ancelotti es más que una firma. Josep, y el entrenador de Vinicius. Pues, O sea, pues ¿quién yo te mejor digo que él para les liderar dijo, la hablaremos selección? Ancelotti. después de Navidad. Me apetece la idea, Mira, pero no ha esto, firmado esto nada. Ancelotti, luego volvemos a Mbappé enseguida, pero Ancelotti, que ha sido noticia también hoy, caray. Sí. O presidente da CBF anunciou a chegada de Fernando Diniz como treinador interino, esperando por Carlo Ancelotti. Novo interino, até chegar o Ancelotti. Que o Ancelotti vai ser o técnico em 2024. CBF, o Ancelotti está contratado. O Ancelotti. Ancelotti. Que o Ancelotti. Carlo Ancelotti. Es el hombre elegido. Carlo Ancelotti será seleccionador de Brasil en 2024. Lo ha confirmado el propio presidente de la federación, justo después de nombrar un técnico interino. Fernando Diniz, durante un año. Su propuesta es muy similar a la del técnico que asumirá tras la Copa América, Ancelotti. El italiano asumiría el cargo tras acabar su contrato en el Madrid, cumpliendo el deseo de la gran mayoría de jugadores. Ele ia até brincar, a gente vai fazer a convocação junto. ¿Dónde quieres que te dirija Ancelotti? ¿En el Madrid o en Brasil? Ojalá em los dois. Eu, particularmente, Thiago Silva, estaria muito contente. En Brasil ya esperan a Carlo Ancelotti. Juanma, ¿no te gusta? Vamos a ver, no sé en qué situación queda en este caso el Real Madrid. Yo creo que si realmente él ha llegado a un acuerdo con Brasil, pues debería decidirse, creo yo. O sea, es que para mí, el Madrid es lo más importante del mundo. Entonces, ni Brasil, ni nada. Está el Real Madrid. Entonces, si es verdad que ha llegado a un acuerdo con Brasil, debería decidirse y el Madrid fichar a otro entrenador. Sinceramente, te ¿Pero lo cuándo? digo. ¿Ahora? Sí, sí, ya. Pero vamos a ver, ¿Qué te Juanma. pasa? Vamos a ver. O renuevas. Vaya rajador, ¿qué te pasa? Él- ¿Qué le pasa hoy? Vamos a ver, Vamos a ver. Un segundo nada más. Por favor. Un segundo nada Queda más. un año de contrato. Además los paró, porque ellos lo querían para ahora. Dejadme Y un dijo, segundito. no. Yo tengo un año en Madrid y lo voy a cumplir. Dejadme un segundito. Esperaos Vale, tranquilitos, vale, que yo me sí, voy. bueno, vale, perfecto. está haciendo- Poneros, situaros en este escenario. Lo que hizo Rubiales con Lopetegui. Háblame de- Sí. ¿Cómo se le dice que no al Madrid? Imagínate, sí, yo entiendo. No, Juanma sí, también, ¿eh? situaros en Dice este que no, escenario. es que El Madrid, que es posible, el Madrid Ves tú, Juan. gana Liga y Copa de Europa. Y si le ofrecen la renovación, renueva Ancelotti.
Con el Madrid. Sí. Claro. Que los de la renovación Perfecto, seguro. pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues eso, por eso Rodríguez se ha ido de la lengua y se equivoca. No hay nada, entonces no hay nada. Que si el Real Madrid en el mes de el marzo... triplete y el Madrid le ofrece la renovación en junio, ¿va a renovar? Si el Madrid ofrece la renovación, renueva. Lo digo hoy. Yo digo hoy, yo también te lo digo, yo sé. Si lo ofrecen, si se lo ofrecen, yo también lo digo. Ancelotti no es un trilero, ¿eh? Aparte, No. Yo te digo lo que hay. Jugando con las bolitas, Yo te digo lo que hay. Partido Como inaugural lo verdad. ves, En junio, Ancelotti sabe dónde va a estar la temporada siguiente. A un gente que. donde puede estar. En mayo. Pero que puede En estar. marzo. el ¿Dónde partido puede una oferta inaugural de la presentador, Copa de América... Entrenador interino, porque Ancelotti, entiendo yo, que ha dado su palabra. Pero el partido pero su inaugural de palabra- la Copa de Y su América es el palabra 20 no de vale. junio, ¿eh? No, Y firma con el Madrid después. Hablamos de otro Es personaje. jugar a dos bandas. Yo no creo que sea así Ancelotti. Que no ha dado su palabra, yo sé. El No ha dado su partido palabra. muy diferente. Ana ha dicho, me gustaría, pero hablamos en enero y me apetece estar bien, pero bueno, hablamos en enero. Les Él no ha digo, dicho, este venga, año no, sí, seguro. Pero el siguiente sí. No, pero este le- año no. Habla con Florentino. Pero que hablarán. Florentino entendía incluso. Si era la oferta de su vida, Florentino entendía que había que dejarle marchar este año incluso. Pero es que él no quiere. Y ha entendido que sea la temporada que viene. Como Mbappé. Mbappé no querías que estuviera este año Pero- y lo tuviera hecho con el Madrid lo mismo, pues un año en el PSG y luego viniera. No, lo pues mismo. aquí todo el mundo está un año. ¿Por qué Es lo no mismo. permitimos Aquí todo el mundo que está un Ancelotti, año. un entrenador decida su futuro? No, pero porque es que él... Porque Ancelotti dice, oye, en el Madrid voy a estar un año, gane lo que gane, mucho, poco o nada. Me pueden echar el mes de enero también. Sí, hombre, Claro, me pueden oye, echar. ya Sí, está, por ya. eso lo has escuchado Y en Fred. octubre Hay Con lo fechas cual, ahí... de verdad, por fin un entrenador que decide el futuro. Sí, pero lo que te ha dicho José, si le ofrece fechas, la hay Que renovación, Ancelotti cuadra, decida acepta. cómo se retira, dijo, me retiro después del Madrid. Y va a estar 2 años en Brasil. Bueno, Dejémosle que de decida. eso se arrepintió Y los al día tiempos lo marque siguiente. De eso él. se arrepintió al día siguiente de decirlo. Ya, de Porque repente. sabía que era típica frase de rueda de prensa. Pero decirlo. Josep, como el Madrid vaya mal, ojo, ¿eh? No de pensarlo. Como el Madrid vaya mal, el partido ojo, inaugural ¿cómo de vaya mal? El Madrid vaya mal, ¿qué pasa? Ah, amigo. ¿Qué pasa, Josep? Eso es Que como interesante. vaya, como este año, en marzo, a 10 puntos del Barça y tenga la Copa América en junio, la gente dirá que está pensando en la Copa América de Brasil y pasa al Madrid. Nadie va a discutir a y va a haber un Ancelotti. problema. Nadie va a discutir la profesionalidad de José, que ha Ancelotti. ganado 10 títulos con el Madrid, este ¿eh? año se ha discutido. Se ha ganado 10 títulos con el Madrid, José. no te hagas lío. Yo me quedo con lo que tú has dicho. La imagen que tenemos de Ancelotti en las 2 etapas que ha habido del Madrid, Ancelotti no es un trilero. Impecable, claro. Ancelotti es un tío, un caballero del fútbol. lo es. Hasta el Insinúa, día de insinúa, hoy. no sé, es que lo es. Entonces, el partido inaugural de la Copa de América es el 20 de junio, Vale. con contrato en vigor en el Real Madrid, aunque lo liberen, que va a llegar Chato, se acabó 2 la días temporada. antes. El presidente dice después de la Copa América, ¿eh? El presidente ha dicho ahí. Claro, después de la Copa es América. lo lógico. Dice después de la Copa América. Claro, en ¿Qué sería? Pues nada, ¿Cuándo acaba la Copa América? imagino será en Pues julio. Julio, un mes. Julio. De julio. Claro, Dice por 20 de junio, después. 20 de junio Porque acaba él el sería para el 16. Mundial. Él solo sería para el Le Mundial. echan en noviembre, en enero empieza ya. Es que esto. Y si el otro gana la Copa América, también interino. Fíjate cómo Fluminense. empezamos, ¿eh? ¿Cómo? Es que el entrenador interino. Si gana la Copa América, de ¿qué? la selección brasileña. Pero no entrena sabes trampas solo Fluminense. soltar. ¿Cómo? Que entrena a Fluminense. Es el entrenador de Fluminense. O sea que. Y va a que compatibilizarlo, compaginarlo. Entonces, ¿Y si gana la Copa América? esto de compaginar se ve que no está Es una complicado. situación muy pero extraña. vamos a ver es una qué sí, situación Madrid. atípica. A mí la sensación que me da es que el presidente de la ¿Qué quieres federación. que Ancelotti compagine el Brasil? No, como Cariolo. no, pero que me refiero que tiene media podría Brasil ya en el darse, Madrid. podría darse la situación, porque es lo que va a hacer el técnico de Fluminense. Y Pues sí, y que de la compatibilice, selección interina. claro que sí. De todas formas, a mí la sensación una que me semana da en Madrid es y que el otra en presidente Brasil. de la federación se viene arriba, que lo que viene es a anunciar el técnico interino, que es Fernando Diniz, que es el entrenador de Fluminense, pero no queda igual ni es tan titular que si dice cuando acabe en junio Y 2024 Ancelotti. más Diego cuando lleva 6 meses con la misma historia. Insinuándolo y jugando con Desde ellos. diciembre. Que se viene arriba. O sea, si Ancelotti no es seguro, ¿ficha un interino? Claro, y si gana la Copa América el interino. Pues el Fluminense. Y si gana la Copa el interino y el Madrid gana la Champions, Escaloni es interino. Ancelotti se llamará Guardiola o se llamará Mourinho. Estamos diciendo que Ancelotti va a se le quita el sueño. Esto está, falta la firma, pues ya será la firma. Josep, José tiene mucha razón. Mucha razón cuando dice: si todo va bien, nadie pensará en Brasil. Si todo va mal, la temporada va a ser larga de narices. Larga de narices. igual Ya que te lo todos digo los años cuando va yo. mal. Ya te lo digo yo. Este año cuando fue mal, Aparentemente no, ves pero que luego la sí. cosa no estaba Brasil. ¿Eh? No No, pinta no. No, bueno, no. Aquí Diego dice que compatibilice. Sí, bueno, que compatibilice Brasil con el Madrid. El Madrid es, pues eso. Pues nada, el Madrid es un campamento base aquí para pasar el rato, ¿entiendes? No va a hacer eso en la Porque vida. El Madrid es lo máximo. No, no va a hacer eso en la vida. Tampoco. Mira lo que dice Diego, ¿qué tienes, Diego? Diego. Es que estoy leyendo
leyendo las declaraciones y por lo que leo, dice, él es el entrenador y va a conciliar el Fluminense y la selección. Para nosotros, como un técnico de la selección brasileña, no es interino. Tiene contrato de 12 meses de duración. Hará la transición a Ancelotti, que llegará para la Copa América. Se ha traducido mal, entonces. No, es que no, yo lo he leído. No tiene ningún sentido ficharlo. Escucha, si dice 12 meses, yo he leído, la Copa América ha acabado. Que era para la Copa de América. Yo lo he leído para la Copa de América. Lo que tiene que hacer es la Copa de América, como decía, inaugural. Tú decías ahora que tiene que desmentirlo, tiene que desmentirlo. 20 de junio. Tiene que desmentirlo. Partido inaugural, que va a llegar 3 días antes. Es normal que el hombre siga la temporada brasileña, la siga y siga a los jugadores brasileños. Tendrá que dar una lista, ¿no? Que si no llega un acuerdo, la temporada acaba. Roncero, que defienden que no llega un acuerdo en Brasil, que lo desmientan. Bueno, diga que no es verdad. Vamos a ver lo que dice. Si no va a ir a cuando hable la pre-comparecencia que ha hablando, verás cómo dice yo no he firmado la compra. Claro, puede decir no he firmado nada. No. Será una verdad media. No he firmado nada. No. Es como que no un acuerdo con la Confederación Brasileña, no ha llegado. Los acuerdos, como sabemos con Mbappé. Ha descartado ir con Brasil. Yo sé, los acuerdos son cuando se firman. ¿Qué pasa con Mbappé? Todos creemos que va a venir y como no firmó, no vino. Vamos a ver. O sea, es que tienes que firmar. No, para ti no. No, para mí no. Mbappé no vino, lo ha visto todo el mundo. Mbappé traicionó al Madrid a pesar de no haber firmado. No, pero el problema es que. Con lo cual, Ancelotti haría lo mismo con Brasil. No, porque Ancelotti me ha dado al Madrid 10 títulos. ¿Qué me da a mí Mbappé? Mbappé me ha dado dolor de cabeza, me ha dado chiringuitos y cambiar las portadas de los títulos con la palabra. Pero gracias a Dios, Ancelotti le he visto levantando una copa tras otra, así 10 veces. 10 veces. Si tiene aquí hasta agujetas de todas las que ha levantado. O sea, y la última la Copa del Rey. Después de meterle 4 al Barça al Camp Nou. Después de levantar al Villarreal. Después de levantar al Atleti. Después de ganar a Osasuna. Pues que entonces ya, tú lo has dicho hoy. Sí, yo te he visto jugones. ¿Y qué has dicho? Ancelotti se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Pues ya está. Pues su futuro lo decidirá cuando él diga. No cuando él diga, es Naldo. El Naldo se venía arriba y se cree que decide los tiempos lo marca Ancelotti. Y tú a esperar. Ya veremos el Real Madrid. A lo mejor Ancelotti no lo ha dicho que le apetece y que va a estar ahí. Josep, el presidente de la Federación Brasileña se puede haber venido arriba o muy arriba. Pero todos los pasos que se vienen dando desde hace unos meses y con la confirmación del entrenador interino hasta la Copa por 12 meses apuntan en mi opinión, a que Ancelotti le ha dado su palabra. Y para mí, como decía antes, para mí, no ha mencionado el nombre de Mbappé, yo os voy a decir. Ancelotti tiene palabra, no como Mbappé. Y Ancelotti se ha dado la palabra tal. Otra vez con Mbappé. A Bullo. Félix y a Tomás, veremos esta imagen, gane lo que gane el Madrid, si gana algo, Ancelotti, creo yo, que se va a la selección brasileña. Bueno, pero fíjate, ha pasado 6 meses. Han tardado 6 meses en nombrar un interino, porque llevaban otros 6 meses esperándole, porque era la idea de Brasil. Dijo que no. Ancelotti les ha dicho que no, que su prioridad es esta. Han nombrado un interino por nombrar algo. Espero que no. El Madrid echó a Ancelotti en enero porque va fatal. En febrero está allí. Febrero está, claro, nos va a quedar en paro. Queda un año para que el Madrid tenga un nuevo entrenador. No, eso es, tal cual. Ya está. Y hay varios candidatos, como sabemos todos: Arbeloa, Xabi Alonso o Raúl. Pues si Florentino hace lo que le gustaría, Mourinho. Pero que él... Ha vuelto Juanma al programa. Oye. Tírate por el suelo, haz una croqueta. Está Richie preparado, Por favor. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Comenta aí o que você achou dessa repercussão aí da TV da Espanha, né? Nossa, eles falam muita coisa ao mesmo tempo. É muita gente falando ao mesmo tempo, que é difícil até de legendar. Mas vamos tentar trazer o máximo aí. Eu espero que vocês também tentam entender o que eles quiseram dizer, né? Sobre esse tema aí que vem repercutindo mundialmente, praticamente, né? É sobre o técnico da seleção brasileira. Uns dizem aí que o Real Madrid é mais importante que a seleção brasileira, né? O Careca lá comentou, falou isso. Então, comenta aí o que você achou, rapaziada. Se tá certo aí esse esquema da seleção, desse jeito, interino. Eles estão atentos também, né? Porque caso o Ancelotti renova e o Fernando Diniz vá bem na seleção brasileira, muitos aí, a maioria já sabe que o Fernando Diniz será efetivado, né? Porque pode acontecer isso. Eles têm que olhar para isso, né? É uma possibilidade, então eu acredito que a seleção, o Edinaldo, pensou assim. E comenta o que você achou, rapaziada, se o Fernando Diniz vai se dar bem na seleção ou se o Ancelotti vai vir, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu e é nóis, galera, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!